Que Dios me los bendiga, mis amados. Para mí siempre es un gusto el poder compartir con ustedes. Dios ha sido bueno, Él siempre nos sorprende porque en su infinito amor, en su gracia y en su misericordia, nos permite reunirnos una vez más en su nombre. Nos permite poder conocer acerca de la verdad escrita en su palabra. Que sea la sabiduría de Dios la que nos venga dando el entendimiento y que sea Él el que venga trazando nuestro camino. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por este hermoso tiempo que cada vez, hermanos, tenemos que añorar más el tener momentos como este, donde podemos meditar en su palabra y buscar siempre de su presencia. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5, y vamos a hablar acerca del tema, examinaos a vosotros mismos. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, guíanos, mi Dios eterno, a través de esta palabra, que seas tú ministrando nuestra vida, nuestro corazón. Padre, queremos ser delante de tu presencia como ese barro frágil en las manos del alfarero, para que tú obres, para que tú moldees mi vida conforme a tu voluntad, Señor. Padre, para que seamos vasos de honra en tu mesa, para que seamos vasos de honra delante de tu presencia, mi Dios amado. Gracias por el privilegio que nos das, mi Dios eterno, de meditar a través de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, ministrándonos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, como usted conoce muy bien, el tema para este mes de octubre ha sido las evidencias prácticas del cristiano. Hemos visto cómo es importante el mantener ese celo por las cosas santas, por las cosas de Dios, cómo es importante en mantenernos firmes en nuestras convicciones delante de los hombres para honra y gloria del Señor. Y hay una de las evidencias prácticas básicas en la vida de un cristiano que es muy importante también que nosotros hablemos acerca de ella. Y estamos hablando precisamente de la evidencia de la fe. Estamos hablando precisamente de este hermoso regalo que Dios reveló a nuestra vida en algún momento por el cual nosotros pudimos estar pasando alguna circunstancia difícil posiblemente, o un momento en el que nosotros estábamos necesitando esa ayuda, necesitando esa presencia de Dios en nuestra vida. Y el Señor fue fiel y el Señor fue misericordioso y nos alcanzó a través ya sea de una predicación, a través de la oración, a través de una palabra de poder que llegó a nuestro corazón, a través de la presencia del Espíritu Santo en algunas de las manifestaciones que el Señor tiene y de la forma en la cual el Señor se haya presentado a nosotros. Es la forma, hermano, como Dios llamó nuestra atención. Es la forma como Dios utilizó para traernos hacia Él con lazos de amor, dice su palabra. Entonces, una de las evidencias prácticas del cristiano es que todos nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Una de las evidencias prácticas
es que usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y a qué se refiere el Señor en esta palabra, hermano? Cuando nos declara que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que entendamos un poco acerca de esa justicia, hermano. Yo le pido que me acompañe a Malaquías. Malaquías en el capítulo 4, en el versículo 2, la palabra del Señor nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese sol de justicia, hermano, del cual la palabra está haciendo mención, es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos dice en el libro de Romanos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente, hermano, nuestro Señor se revela por fe y se revela para fe. Como está escrito, dice su palabra, más el justo por la fe vivirá. Porque ciertamente, hermano, ninguno de nosotros ha caminado junto al Maestro. Ninguno de nosotros hemos estado presentes en sus enseñanzas. No le hemos visto, mas sin embargo le conocemos. Pero le hemos conocido a través de la fe. Y eso es el evangelio de la justicia. Ese es el evangelio del cual la palabra nos revela, porque toda la palabra nos declara acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la existencia de Dios Padre y acerca del Consolador que es su Espíritu Santo. Y vea qué importante es, hermano, que exista un celo divino en su vida y en la mía por conservar la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Qué importante es examinarnos a nosotros mismos y poder identificar si nosotros estamos teniendo esa fe, si nosotros mantenemos esa fe, si nosotros estamos viviendo en esa fe. Porque, hermano, la palabra lo declara y nuestro pastor Luis lo mencionaba. Van a venir momentos duros para la iglesia. Van a venir momentos difíciles. Y aquel que no esté preparado, aquel que no esté velando, aquel que no esté buscando ese alimento espiritual, no va a poder tener la fuerza suficiente como para soportar todas aquellas cosas que están por venir. La palabra nos insta a orar en todo momento, a orar sin cesar, dice la Escritura, porque es necesario que usted y yo empecemos a tener esa comunicación constante con el Padre, porque ciertamente Dios quiere revelarnos muchos de los misterios que están acá escritos en su palabra. Misterios, hermano, que han sido puestos para usted y para mí, para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y por eso es importante conocer, es importante examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, su trabajo o su sacrificio, si usted lo quiere ver así, no va a ser en vano, porque el Señor sabrá darnos la recompensa, una recompensa, hermano, que va más allá del entendimiento del ser humano, pues el Señor tiene preparado para nosotros un galardón hermoso, maravilloso, que es vivir en su presencia por toda una eternidad. Hermano, yo creo que esa palabra se queda muy corta a nuestro entendimiento. Se nos hace difícil pensar en nuestra mente tan finita, en algo tan infinito como es una eternidad. Pero Dios es lo que está buscando en su vida y en la mía, que podamos compartir una eternidad junto con Él. Por eso es necesario que si nos acercamos a Dios, estemos seguros que le hay que existe un Dios el cual está, hermano, al cuidado de todos y cada uno de nosotros. Un Dios que no dejará que su obra sea en vano, sino que en su momento, hermano, Él dará la recompensa. Yo creo que no hay mayor regalo, creería que no hay mayor premio, mayor recompensa que el poder ver algún día, hermano, el poder verlo a Él, el poder estar en su presencia. Qué maravilloso es. Pero es importante que usted y yo sepamos examinarnos a nosotros mismos. Y la palabra nos dice en Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y aún añade y dice, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. Y ciertamente, hermano, creo que aparte de Dios, nadie se conoce mejor que usted mismo. Usted conoce perfectamente cuáles son sus fortalezas y usted conoce perfectamente cuáles son sus debilidades. Usted conoce, hermano, cuando está apasionado buscando la presencia de Dios y usted sabe cuando está atribulado por alguna prueba, por alguna desilusión, por alguna dificultad. Usted se conoce perfectamente y por eso la palabra nos está aconsejando que tenemos nosotros que probarnos a nosotros mismos, que tenemos que examinarnos, porque ciertamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que Jesucristo, dice su palabra, está en nosotros, a menos, dice la Escritura, que estéis reprobados. Y vea, hermano, que qué difícil sería eso, que nosotros no sepamos reconocer si el Señor Jesucristo está o no está en nosotros. Qué difícil sería, hermanos, que nosotros no nos estemos dando cuenta de que no estamos permaneciendo en la fe. Porque ya lo decía mi hermano, viene una ola, hermano, que va a golpear fuertemente a la iglesia. Viene un tiempo muy difícil para la iglesia. Y usted sabe que hay un padre de mentira, que Jehová lo reprenda. Él es el engañador, hermano. Él ha sido mentiroso, él es padre de mentira y tiene miles de años de experiencia. Así que es necesario que usted y yo nos examinemos para saber cómo está nuestra condición delante de Dios. Y si permanecemos en Él y si Él permanece en nosotros, si permanecemos en la fe. Dice la Escritura, hermanos, en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, un capítulo antes del que estamos estudiando. Dice la palabra, hermanos,
en el versículo 14, he aquí, dice el apóstol, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está hablando, hermano, a la iglesia de Corintio, pero vea cómo inicia el versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Eso lo dice en el versículo 14 del capítulo 12 de Segunda de Corintios. Pero en el capítulo 13, versículo 1, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Hermano, quiero que entienda que en el capítulo 12, el apóstol se está preparando para ir hacia la iglesia de Corintios. Pero ya en el capítulo 13, él va hacia la iglesia. Entonces, para que usted y yo entendamos un poco acerca del contexto de por qué el apóstol les está diciendo que se examinen a ellos mismos, vamos a leer un versículo del capítulo 2, hermano, en el versículo 20, y dice la escritura, pues me temo que cuando llegue, hablando cuando él se estaba para visitarlos, pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hermano, por eso es que el apóstol les está hablando de esa manera tan fuerte. Nos está revelando en el capítulo 12 cuál era la consecuencia, cuál era el motivo por el cual él había viajado. Y nos dice, hermanos, la palabra, que lo que estaba ocurriendo es que entre ellos habían contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que había pecado, que no había arrepentimiento, que había inmundicia, fornicación y que había lascivia. ¿Sabe qué son todas estas cosas? Esto, hermano, es como un cóctel. Es un cóctel de los frutos, pero frutos de la carne. Esto, hermano, en el libro de Gálatas, que es el siguiente libro, luego de Corintios, en el libro de Gálatas, capítulo 5, la palabra nos lo dice en el versículo 19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, cuando la palabra nos dice que es necesario que nos examinemos a nosotros mismos, es porque posiblemente en el pueblo de Dios hayan frutos de la carne y hayan más frutos de la carne que los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros decimos que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, cualquiera de nosotros puede decir, esa palabra no es conmigo porque yo creo en Jesucristo, porque yo no he dudado del Señor. Amén. Pero ¿qué nos dice, hermanos?
¿Qué nos dice el libro de Santiago? ¿Qué nos dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice la palabra. Pero añade, también los demonios creen y tiemblan. Que Jehová los reprenda. Hermano, ¿qué está diciendo Santiago? Que si nosotros creemos en Dios y que Dios es uno, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo, hacemos bien, porque esa es la verdad. Pero eso no hace diferencia entre nosotros y los demonios, que Jehová los reprenda. Porque dice la Escritura que también los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Y esa es la diferencia, hermano. Que ellos tienen temor de su Creador, que ellos tienen temor de Dios, y el pueblo hoy en día, la iglesia de hoy en día, cree que estamos viviendo en una época que es mucho más permisible. Creemos que el Señor nos está dejando pasar de largo muchas cosas, y por eso hablaba el hermano acerca del celo por la santidad, del celo por las cosas de Dios. Porque es necesario que en nosotros exista ese celo, es necesario que en nosotros exista ese temor, pero un temor reverente, un temor que procura la santidad de Dios, un temor que nos hace esforzarnos por vivir en la presencia de Dios de una manera ordenada, de una manera honesta, de una manera en que el Señor se agrade de nuestra vida, de la forma en cómo nosotros nos comportamos, de la forma en cómo nosotros vivimos para Él, porque nosotros somos testimonio vivo de la obra de Dios en nuestra vida. Y entonces a eso es lo que el apóstol se está refiriendo cuando les está exhortando a los corintios y les pide, examínense a ustedes mismos si estáis en la fe. Porque cualquiera puede decir, yo creo en el Señor, yo nunca he dejado de creer, pero si nosotros examinamos realmente nuestra vida, y como lo dice en el libro de Gálatas, y encontramos que alguno o algunos, o Dios no lo quiera, o muchos de estas obras de la carne siguen en nosotros, entonces, mis amados, tenemos que preocuparnos. Porque dice la Escritura que tenemos que ser guardados en el Espíritu. Dice la palabra, hermano, que son manifiestas las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Y creería yo que hasta ahí estamos bien. Y usted puede decir, no, 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 eso no es conmigo todavía. Yo no he practicado, ni practico, ni voy a practicar nada de eso. Y está bien, hermano, lo felicito. Pero aún continúa la descripción de cuáles son las obras de la carne. Y es lo que nosotros tenemos que prestar oído. Porque la palabra continúa y dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y creo, hermano, que estos son pecados que tal vez para nosotros son permisibles. Y creemos que a veces nos airamos y creemos que está bien, porque podemos venir al trono de la gracia a pedir perdón. Nosotros podemos tener enemistad con alguien, pero nosotros creemos que es algo permisible, que está bien, porque esta persona me dañó, o porque esta persona no confía en mí, o porque hubo un malentendido tal vez. Pero esa enemistad ahí quedó.
y usted dice, Señor, en su oración, yo lo perdono y te pido que Él también me perdone, pero la enemistad continúa entre usted y esa persona y no se le puede llamar de otra manera, la Escritura lo dice, enemistades, pleitos, celos. Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos. Conozcamos cuáles son aquellas cosas de las cuales la palabra nos declara y lo dice de una manera que es muy entendible, de una manera muy práctica. Y el Señor dice, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, vea lo que dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios. Ciertamente usted puede hacer a un lado la mitad de la descripción de las obras de la carne, pero la otra mitad creería que debería de llamar nuestra atención. Primero, porque somos seres humanos. Segundo, porque en nosotros hay una obra que está incompleta aún, porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Pero si nosotros no le damos ocasión al Señor de que Él continúe perfeccionándose en nuestras vidas, entonces nosotros le estamos dando más oportunidad al viejo hombre para que Él cometa o realice mucho más obras de la carne que de las obras que podríamos nosotros estar haciendo en el Espíritu. Dice la Escritura en Gálatas, siempre en el capítulo 5, en el versículo 16, digo pues, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice la palabra, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, la carne y el Espíritu. Esa va a ser una lucha que usted y yo posiblemente la vamos a llevar hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Porque mientras estemos en esta tierra y mientras ocupemos este cuerpo de corrupción, usted y yo siempre vamos a tener ese conflicto dentro de nosotros mismos. Pero si nosotros nos sometemos, si nosotros buscamos el rostro de Dios, si nosotros dejamos obrar al Señor en nuestra vida, Dios va a ser fiel y Él nos va a ayudar a poder dejar atrás todas aquellas cosas que nos están robando la bendición. Y por eso es importante que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Es necesario que nos probemos a nosotros mismos si el Señor Jesucristo se ha fortalecido dentro nuestro o si estamos siendo encontrados reprobados delante del Padre. Hermano, el único que tiene una respuesta para esto es Dios. A Él tenemos que acudir. Pero si usted y yo estamos tratando de engañarnos a nosotros mismos y creemos que el usar una corbata va a hacer que yo sea más santo delante de Dios, estamos equivocados. Porque el Señor escudriña, el Señor examina hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y eso, hermano, es precisamente lo que nosotros debería de preocuparnos o de llamar nuestra atención para que seamos encontrados delante de Dios como personas aceptas, como cristianos fieles y verdaderos. Y si hay algo que cambiar en nosotros, esforzarnos para que sea Dios quien nos ayude a salir adelante, quien nos ayude a dejar a un lado aquellas cosas
que nos están sirviendo de tropiezo en el andar del camino cristiano. Dice en el libro de Proverbios, si usted me acompaña, en el Proverbio capítulo 4, libro de Proverbios capítulo 4, en el versículo 26, dice la escritura, Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mire qué importante, hermano, este consejo. Examina la senda de tus pies. Usted y yo sabemos de dónde hemos venido. Sabemos el camino que hemos tenido que transitar para llegar hasta donde hemos llegado. Sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Y sabemos también cómo nos dirigimos en esta vida. Y sus pies no siempre lo van a llevar a la iglesia. Y sus pies no siempre lo van a llevar a su lugar de trabajo. Examine su andar, examine su caminar. ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué cosas le gustan hacer? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos agradan? Porque muchas veces podemos estar cayendo en el ocio. Y si somos ociosos, vamos a empezar a dejar pasar muchas cosas en nuestra vida sin prestar la debida atención. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos siempre vigilantes, que todos nuestros caminos, como dice la palabra, sean rectos, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Y ya lo decía el hermano, va a venir una tendencia que va a querer confundir a la iglesia. Va a venir una tendencia, va a venir una ola religiosa que va a querer unir a las iglesias, que va a querer confundirlas, que va a querer engañarles, haciéndoles creer que hay un mismo vínculo y es el vínculo del amor, y que el amor de Dios es permisible, y que el amor de Dios es tolerante. Y allí nosotros podemos estar cayendo en confusión, cayendo en error, cayendo en apostasía. Y por eso que tenemos hoy más que nunca que examinarnos a nosotros mismos y preocuparnos por nuestra condición espiritual delante de la presencia de Dios y saber si los frutos de la carne, si las obras de la carne son mucho más manifiestas en mi vida que los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Tenemos que aprender a reconocer cómo está nuestra condición delante del Rey de los cielos, porque si no vamos a ser presa fácil, hermano. Si usted y yo no conocemos la palabra, si usted y yo no nos sujetamos fuertemente de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, podemos ser presa fácil para el enemigo. Y la palabra nos declara que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted ha visto esos documentales del Discovery Channel, usted se va a dar cuenta que cuando los leones cazan, buscan a la cría, buscan al más débil de la manada. Y luego de verlo y examinarlo por unos minutos, ellos esperan pacientemente a que se aleje del grupo. Y buscan los leones el momento adecuado, cuando lo encuentran solo, cuando lo encuentran descuidado, y entonces se vuelven presa fácil para los leones. Por eso es importante que usted y yo no nos dejemos de congregar. Por eso es importante que usted y yo
No dejemos de buscar la presencia de Dios. No dejemos, hermano, el grupo, allí en el lugar, el semillero, donde el Señor nos ha sembrado, la iglesia donde el Señor nos ha puesto a trabajar, donde Dios está en nosotros, fortaleciendo nuestro ser espiritual, donde nos está enseñando, hermano, a caminar en fe y por fe para Él. Es importante permanecer unidos, permanecer juntos, porque el enemigo anda como un león rugiente. Y este es el tiempo, hermano, cuando usted y yo tenemos que examinar cuál es nuestra condición, examinar si permanecemos en la fe, examinar si el Señor Jesucristo está con nosotros y si estamos siendo aprobados por Él o si estamos siendo reprobados. Examinémonos a nosotros mismos, probémonos a nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos cuál es nuestra condición delante del Señor. Dice en Primera de Samuel, hermano, en el capítulo 15, si usted me acompaña, dice la palabra en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Leámoslo detenidamente una vez más. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, y preste atención en esto, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que sus oídos, hermanos, estén atentos a la voz del Señor. Preste atención a los mensajes que Dios está compartiendo por medio de sus siervos en cada culto, en su iglesia, en su casa, en cada enseñanza que el Señor nos permite poder ser parte de esta bendición a través de este medio. Prestemos atención a qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que el Señor nos está queriendo enseñar, porque son tiempos difíciles, hermanos, los que nosotros tenemos por delante. Y dice la palabra en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, no seamos rebeldes delante de la presencia de Dios. Aceptemos que necesitamos cambiar muchas áreas de nuestra vida. Aceptemos, si usted tiene ira en su corazón, si usted es una persona iracunda, que se enoja fácilmente o que alza la voz con facilidad, que pierde el control. Hermano, no sea rebelde ante la voz del Señor y procure buscar la misericordia de Dios, pedirle al Señor que le ayude a sujetar ese carácter, que ayude a sujetar esos pensamientos. No seamos rebeldes, porque dice su palabra que como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, cuidémonos de ser obstinados. Una persona obstinada cree tener siempre la razón, y eso, hermano, es muy peligroso para el cristiano, porque la palabra es viva, porque la palabra, hermano, siempre va a tener algo nuevo que enseñarnos. No podemos creer que lo conocemos todo, ni que lo sabemos todo.
porque el Señor va a hablarnos de una o de otra manera, siempre y cuando nosotros prestemos oído, que estemos atentos a escuchar su voz. No seamos obstinados y creamos que ya lo sabemos todo o que eso no es para mí, porque nosotros tenemos que aprender a escucharlo todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo, hermano. Pero escuchemos, pero prestemos atención, no seamos obstinados. Y dice la escritura, sigue diciendo, por cuanto tú, le dice al rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Oiga, qué peligroso, hermano. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl y le dijo, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, dice la escritura que él asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Hermano, nosotros estamos sirviéndole a un Dios vivo. Y si usted, hermano, cree que es necesario tener un celo por las cosas santas de Dios, déjeme decirle que Dios es un Dios celoso y que Él nos cela con un celo santo, porque a Él le pertenecemos. Pero sepa, hermano, que si usted no hace el trabajo que le corresponde hacer, el Señor puede levantar a alguien más. Y como se lo dijo al rey Saúl, a un prójimo tuyo, mejor que tú. Oh, hermano, tengamos mucho cuidado, que la rebelión y que la obstinación, que el no cumplir, hermano, la palabra, la voluntad de Dios, la desobediencia, que no nos esté apartando de su presencia, porque la obra del Señor va a continuar y Él puede levantar a alguien mucho mejor que yo, mucho mejor que usted, para que continúe haciendo el trabajo que a usted o a mí nos correspondía hacer. La obra de Dios no se detiene. Y si no hemos sido desechados es por su gran amor y por su misericordia. Pero es tiempo que usted y yo aprendamos a examinarnos a nosotros mismos. Saúl escuchó la palabra que le declaró Samuel y él entendió el error que había cometido. Pero sabe, Saúl se veía como rey, caminaba como rey, hablaba como rey, pero Jehová ya lo había desechado. No cometamos nosotros los mismos errores. Por eso es importante que aprendamos a examinarnos a nosotros mismos. Es importante que nos probemos a nosotros mismos, porque no vayamos a cometer el mismo error de Saúl. Y creamos que porque nos vemos como cristianos, porque hablamos como cristianos, porque caminamos como cristianos, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Examinémonos a nosotros mismos. Aprendamos a buscar en la palabra de Dios
ese refugio, ese consejo, esa respuesta. Pero no seamos soberbios, no seamos obstinados, no seamos rebeldes y sepamos aceptar que necesitamos de la ayuda de Dios. Sepamos aceptar que necesitamos un cambio en nuestra manera de vivir. La palabra de Dios se cumplió en la vida de Saúl. Y aunque él siguió reinando como 15 años más aproximadamente, ya Dios estaba preparando a un prójimo suyo mucho mejor que él. Hermanos, yo no quiero eso para mí. Yo quiero que el Señor me encuentre como un obrero aprobado, dice su palabra. De esa forma tenemos que procurar presentarnos delante de Dios. Y si usted, hermano, no cree que puede examinarse a usted mismo, preocupémonos porque podríamos estar siendo reprobados ante el Señor. Eso es lo que la palabra decía en 2 Corintios. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces examinarnos a nosotros mismos? Dice la Escritura, hermano, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. No hay otra mejor manera en cómo nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos más que a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, porque ella es lámpara a nuestros pies, porque ella es lumbrera en nuestro camino. Y si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar cuál es nuestra condición delante de Él. El salmista decía en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, en el versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No es fácil decirle al Señor, pruébame y conoce mis pensamientos, porque nuestras oraciones son diferentes. Nosotros solemos decirle al Señor, Padre, ayúdame en la prueba, quítame esta prueba. Pero si nosotros queremos saber cuál es nuestra condición delante de Dios, es necesario que voluntariamente nosotros le digamos al Señor, examíname, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Porque podríamos estar equivocados. Podríamos estar creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Y tal vez no es así. Pero si nos examinamos a la luz de la palabra, Dios va a ser propicio a nuestra necesidad. Y nos va a mostrar, sin hacerse esperar, cuáles son aquellas cosas que Él quiere cambiar en cada uno de nosotros.
porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que nos conviene, mis hermanos, nos conviene que el Señor siga frotándonos hasta quitar esa mancha. Nos conviene que el Señor siga calentando esa plancha y pasándola una y otra vez en mi vida hasta que haga desaparecer de mis vestiduras esas arrugas. Es necesario, hermano, que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos y nos probemos para saber si estamos o no aún firmes en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dador de vida, Dios de gracia y de misericordia. Vamos a orarle, hermanos, al Señor en esta noche. Padre, examíname, oh Dios. Pruébame, Señor, y conoce lo que hay en mi corazón. Ciertamente, Dios mío, tú estás marcando la historia de la iglesia una vez más. Y tu palabra, Señor, no es ajena a tus hijos. No nos estás ocultando las cosas, Señor amado, y las estás llamando por su nombre. Y tu palabra nos enseña, Padre, que habrán señales en los cielos y en la tierra, que habrán terremotos, Señor, que habrán guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin, pues son principios de dolores, Señor amado, pero lo que viene es grande, Señor. Tiempos, mi Dios eterno, cual la iglesia nunca los vivió, ni nunca más los vivirá. Padre, tenga misericordia de su pueblo, y no nos permita, Señor, caer en el error de creer, mi Dios Todopoderoso, que estamos haciendo las cosas bien, cuando delante de ti estamos siendo reprobados por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hacer las cosas. Padre, que no esperemos un día más para poder buscar tu rostro y poder acudir a tu misericordia, Señor, para que nos ayudes a ver esa mancha, a ver esa arruga en nuestras vestiduras, y que seamos frágiles, Señor, que seamos sensibles a tu voz, para que pongamos manos a la obra, Señor amado, y te ayudemos a facilitarte las cosas para hacer ese cambio en mi vida. Quita, Señor, la obstinación de mi corazón. Quita, Padre mío, aquellas cosas que están siendo estorbo en mi andar, en mi caminar contigo. Y ayúdame, Señor, a ser transformado, a ser cada día más como tú, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente tú estás con nosotros. Y eso, Padre bendito, nos da a nosotros esa seguridad de que podemos examinarnos a través de tu palabra y que por medio de ella encontraremos cuál es nuestra condición delante de ti. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Quédate con nosotros, Señor. Sé esa paz en nuestro interior
Sé esa paz, esa calma, esa quietud, que a pesar, Padre bendito, de esas noticias tan tremendas, Señor amado, nos haces estar en paz, nos haces estar confiados en ti, porque ciertamente, Señor, en tus manos estamos y no podemos estar en mejor lugar que en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén y amén.